Arratsaldeon, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Eusko Ikaskuntza. En el programa de hoy vamos a hablar sobre bioconstrucción y para ello vamos a tener con nosotros a Silvia Ortiz del Guea y a Josu Jauregui. Pero antes de dar paso a nuestros invitados, escuchemos la introducción que nos hace sobre el tema nuestro compañero Jon Martija. La bioconstrucción trata de relacionar de un modo armónico las aplicaciones tecnológicas, los aspectos funcionales y estéticos y la vinculación con el entorno de la vivienda. Su objetivo es lograr hábitats saludables y sostenibles. Y es que hay que destacar que el mundo de la construcción consume cerca del 50% de la energía total que utiliza nuestra sociedad. Una gran parte de este consumo se produce en climatizar espacios. Como decíamos, para hablar sobre bioconstrucción hemos invitado a Eusko Ikaskuntza a Silvia Ortiz de El Guea, que es arquitecta, lleva más de 10 años en el mundo de la bioconstrucción, ha construido más de 40 edificios en Euskal Herria y es coordinadora del área de bioconstrucción de GEA, la Asociación de Estudios Geobiológicos. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes. Y también tenemos con nosotros a Josu Jauregui, que es bioconstructor, pionero en Euskal Herria, que se dedica tanto a la construcción de edificios como a la rehabilitación de patrimonio histórico y además es el fundador de GEA. Josu, arratsaldeon. Arratsaldeon. Bueno, para empezar tenemos que aclarar qué es exactamente la bioconstrucción. La bioconstrucción, para definir, sería observar la arquitectura popular, ¿no? Sea en medio rural, caseríos. En pueblos pequeños hay edificios antiguos y en las ciudades serían los cascos viejos, ¿no? Eso siempre se han construido y se han aplicado los criterios que nosotros denominamos criterios de bioconstrucción, ¿no? Con los materiales de la zona, prácticamente con mínima manipulación, mínimo consumo energético y los propios materiales que mantienen sus cualidades bióticas, ¿no? Y es de que, a grosso modo, la arquitectura popular, no solo aquí, sino en todos los lugares del mundo, es de que hasta hace 60, 70 y ahora en países en desarrollo ya 20 años, 15. Hasta esa fecha siempre se ha aplicado los criterios de bioconstrucción. Pero en el lugar que nos toca, pues desde que la fábrica de cemento construyeron en Añorga, ya empezaron a construir con hormigón armado. Hace 30 y pico años se empezaron a emplear aislamiento sintético, pinturas sintéticas, y a partir de ahí, pues la construcción convencional prácticamente no tiene ningún material natural. Aunque en algunos aspectos los materiales naturales básicamente sean naturales, pero ha habido tanta manipulación y tanta química dura de que son materiales pues que no tienen nada de natural. Entonces nosotros de cara al criterio de bioconstrucción hemos ido incorporando las técnicas antiguas y vamos compaginando con las tecnologías nuevas, materiales nuevos, pero siempre partiendo de materiales lo más sanos posible, donde la manipulación del propio material que sea mínimo manipulado, aunque algunos hay que manipular más para conseguir el objetivo que se persigue, mínimo consumo energético en la manipulación o elaboración de esos materiales, que los materiales sean lo más cercanos posibles a la zona, porque el transporte es un contaminante determinante, y después el propio edificio, aparte de materiales naturales, que el edificio transpire. Claro, la mayoría de materiales sintéticos no transpiran, y un edificio que no transpira se considera que es un edificio, diríamos, que tiene unos toques de enfermo, ¿no? Algunos le llaman síndrome de edificio enfermo, exagerando un poco, pero es cierto que los edificios actuales no transpiran. Una cosa es de que si abrimos la ventana sí que respira, pero en invierno no abrimos. Entonces la mayoría de materiales que tenemos en nuestra vivienda tienen componentes químicos y algunos altamente tóxicos,
entonces el cambio de temperatura, calefacción, etcétera, pues van emitiendo esos tóxicos en el ambiente, y si el edificio no respira, no ventilamos, y menos si no transpira, pues vamos ingiriendo, ¿no? Entonces, uno de los problemas o síntomas más frecuentes son los problemas de alergias, ¿no? Problemas respiratorios, dolores de cabeza, etcétera, que esos serían molestias más habituales, y a partir de ahí todo lo que queremos imaginar, ¿no? Entonces la bioconstrucción plantea, desde el objetivo mínimo consumo energético, los materiales lo menos elaborados posible, que sean lo más cercanos posible, y que el edificio transpire, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no?, que las casas se adapten más al entorno, ¿no?, y a las personas que habitan en ellas. Claro, la tierra es un elemento natural, entonces si vamos empleando materiales que no son naturales, pues el entorno también se desequilibra, ¿no? Y los inquilinos, quienes habitan esos edificios, pues se comportan pues como el medio les transmite, ¿no? Por ejemplo, antes de la industrialización se construía de una forma más respetuosa, ¿no? Se estudiaba un poco el lugar y se miraba y se colocaba más el edificio. Después de la industrialización, el hombre se dio cuenta de que con la tecnología podía construir igual en Alaska que en el desierto. Entonces existen diferencias muy grandes. Por ejemplo, aquí en Euskadi surgió el caserío porque era un elemento compacto en el cual teníamos el ganado que calentaba, que se encontraba abajo, la paja, que era un elemento que en invierno se acumulaba en la zona superior, y la gente vivía en torno a él, y era una forma de vida autosuficiente. Ahora que se habla tanto de sostenibilidad, siempre la arquitectura vernácula o de la zona ha sido siempre sostenible. Entonces lo que pasó es eso, ¿no?, que se empezó a meter la máquina y daba lo mismo calefactar un edificio, porque con energía se podía conseguir todo. En los años 70 hubo una crisis energética y surgió la bioclimática. Entonces, en diferentes partes del mundo, tanto en Australia, en Estados Unidos como en Europa, se empezó a investigar y se hicieron muchas propuestas pero bueno, quedó ahí. Hubo diferentes ramas, se estudiaron diferentes cosas, pero se estudiaba sobre todo la energía, el concepto energético, cosa que ahora, por ejemplo, con el nuevo código técnico estamos viendo que con el cambio climático se está acelerando todo bastante rápido y los gobiernos están tomando partido. Entonces, eso en cuanto a la bioclimática, pero la bioconstrucción tiene en cuenta otros factores que también para nosotros son muy importantes, que es como el estudio del lugar, tanto desde las geopatías que hay en el lugar, se estudia pues todas las geopatías naturales y artificiales que existen, es decir, las fallas que existen en un lugar, las venas de agua, la radiactividad, si hay algún elemento contaminante, de tierras contaminantes, y luego en cuanto a lo artificial, pues también tenemos sean transformadores o tengamos radares o elementos que puedan distorsionar la calidad natural del lugar. Y luego todo lo que ha comentado Yosu, que es muy importante que todos los materiales sean sanos y naturales, porque cada vez se está viendo más enfermedades, por ejemplo la lipoatrofia, que hay edificios, apareció en Bruselas, por ejemplo, cuando apareció la primera, una de las primeras veces, y de un edificio que estaban trabajando más de 1.500 personas, pues había casi 700 con esta serie de enfermedades, y luego ha ido a más. O sea, que me refiero que muchas veces la calidad del ambiente interior de un edificio es peor que la calidad exterior, y a veces la calidad exterior es mala. Como comentabais antes, pues cada vez se va avanzando más en cuanto a técnicas, y para conocer un poco mejor el entorno en el que se va a construir una casa, ¿no?, pues ahora tenemos esas nuevas técnicas, esos nuevos medios para realizar los estudios. Decíais antes, ¿no?, que lo bueno ahora es combinar estas nuevas técnicas con las técnicas antiguas para construir un edificio. ¿Cómo se combinan esas dos técnicas, lo antiguo con lo nuevo? Bueno, hoy día que estamos ante una crisis energética y medioambiental, los dos son dos problemas que nos atañen a la vez. Hoy día se considera, dependiendo en qué países, entre 40 y 60% de energía fósil se consumen en las viviendas, sea en periodo constructivo, y eso es para calefactar, para
a lo que sea. Entonces, ante esa crisis medioambiental, pues hay que tomar cartas en el asunto. Siempre nos preocupamos, es que el transporte contamina mucho, sí, y la industria. La industria en los últimos 20, 30 años ha avanzado mucho, cada vez consume mucho menos y contamina mucho menos. Sin embargo, el consumo de las viviendas está creciendo mucho más que incluso el transporte. Ahora en cualquier vivienda, en el clima que vivimos, en muchas viviendas están colocando la climatización, cuando en este entorno no haría falta si el edificio estuviera medianamente bien diseñado, no digo bien, o sea, medianamente bien diseñado no habría esos problemas. Y cada vez vamos consumiendo. ¿Y a dónde nos lleva? Yo no lo sé, o sea, el problema hay que atajar, ¿no? Entonces, desde el punto de vista bioconstrucción planteamos de que no solo nuestra casa, sino el entorno, ¿no? Y entonces, como ha dicho Silvia, si partimos de un diseño adecuado, supuestamente ese edificio consumiría pues igual 30 o 60% menos de energía. O sea, sin hacer maravillas para conseguir eso, ¿no? Simplemente partiendo de un diseño y adaptando los hábitos y las necesidades de cada edificio al entorno, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ese es el gran reto que bioconstrucción, cuando los primeros años en la era moderna, cuando empezamos a desarrollar la técnica de bioconstrucción, partiendo de lo antiguo pero adaptando, el primer paso que planteamos era la salud de los inquilinos y también del entorno. Pero ahora el cambio climático que todos hemos aceptado que es un problema, ahora pues la verdad es de que la construcción o las viviendas o el entorno tiene que hacer un gran esfuerzo para cambiar, ¿no? Primero, económicamente nos va a afectar porque cada vez la energía va a ser mucho más cara, y en segundo lugar, si miramos, observamos un poco el medio ambiente, el entorno, también merece la pena hacer, ¿no? Uh-huh. Puede ser tal vez un problema de concienciación de la sociedad. No sé quiénes no están concienciados, si serán los arquitectos, si serán las administraciones públicas o serán los propios habitantes de esas casas. ¿Por qué no se hacen más casas con bioconstrucción? Por ejemplo, sectores como el automovilístico, otros sectores han ido avanzando muy rápido, pero la construcción tiene mucha inercia y va muy despacio. Llevamos construyendo con ladrillo hace muchísimo tiempo y cuesta cambiar la mentalidad de todos, tanto de los promotores como de los compradores. Por ejemplo, la gente cuando se va a comprar una casa, pues no tiene criterio de si es mejor un tipo de orientación, si tiene unos aleros. Me refiero que hay muchos conceptos que son bastante básicos porque, por ejemplo, la parra, pues antes todo el mundo en sus casitas tenía una parra que crecía y en verano le daba. Me refiero que la gente es como que nos hemos desvinculado un poco de la vida natural, ¿no? Entonces estamos acostumbrados a darle un botón y queremos tener 23 grados siempre en la vivienda y te da lo mismo que sea verano o que sea invierno y necesitas tener 24 o 25 grados y estar en manga corta. Los edificios está muy bien que los diseñemos correctamente, pero también el usuario tiene que entender que tiene que cambiar un poco de mentalidad y también pedir a las casas pues que sean luminosas. Por ejemplo, las administraciones poco a poco van haciendo cosas y, por ejemplo, ahora la nueva ordenanza de La Coruña ya exige que todas las casas tengan al menos una hora de soleamiento, cosa que a veces hay casas que es que no llegan a tener ni eso, ¿no? Entonces, y la entrada en vigor del Código Técnico, por supuesto que todavía es muy novedoso, se está empezando a aplicar y las administraciones tienen mucho peso para que se cumpla y se realice bien, para que toda la gente, por ejemplo, o te pongo un ejemplo, se tienen que colocar placas solares en un tanto por ciento según la zona climática del edificio. Pues se van a tener que poner, pero bueno, ahí está, que los promotores hagan una apuesta por ello, porque la suspicacia es muy grande y se pueden hacer, si todo el mundo no se lo toma en serio, puede ser un desastre, pero yo creo que poquito a poquito la gente está cambiando un poco, al menos se oyen en encuestas y así se oye que la gente prefiere pagar un poco más para que el medio ambiente no sufra tan aceleradamente como lo estamos haciendo. Sí, siguiendo un poco al hilo de Silvia,
Yo observo lo que es la concienciación. Posiblemente las administraciones hablan mucho, pero yo les achaco a ellos, porque ellos tienen parte de la clave, no todo, porque es fácil echar a los gobernantes toda la culpa, pero ellos tienen medios a su alcance para poner. Y para mí, para aplicar esos criterios, yo considero una herramienta muy valiosa la llamada Agenda 21 local, que firman protocolo, pero algunos están haciendo algo, pero muy poca cosa. Y los ayuntamientos, sobre todo en local, en la zona, en el pueblo, en el municipio, podían hacer mucho. Después está el gran problema de promotores, ¿no? El suelo está tan caro, entonces ahí no permiten, no admiten los promotores que hagan cambios de este tipo, porque ya sabemos a qué se van. Y el usuario, yo creo que está más concienciado, creo, Sobre todo hay sectores que están muy concienciados, lo que pasa es que la gran mayoría todavía están dormidos, ¿no? Claro, ahí está el asunto de que resulta un poco más caro, ¿no?, este tipo de edificio, pero al fin y al cabo luego como que se recupera, ¿no? Esa inversión, al final es una inversión. Sí, cualquiera cuando se va a comprar un coche lo primero que pregunta es cuánto consume, pero la gente cuando se compra una casa, y sobre todo todavía de momento no hay grandes promociones de casas de bioconstrucción, se hacen sobre todo edificios individuales, de familiares, algún pequeño edificio, y ya se están empezando a hacer bloques de este tipo de construcción, pero es eso, que la gente no, cuando se va, no ve ese valor añadido. Entonces, por supuesto, esto al colocarlo, por ejemplo, las placas solares, al principio resultan una inversión, pero en pocos años ya toda el agua caliente que consumes en la vivienda es gratis. Y luego el aislamiento es mejor, tener un edificio más aislado, y eso en 3 años se amortiza más o menos, bueno, según las dimensiones del aislamiento que coloques, y luego lo amortizas, y evidentemente el confort es muchísimo mayor porque te sientes mucho mejor en tu casa. Este tipo de viviendas es que te encuentras bien tanto en verano como en invierno y no tienes problemas. Por ejemplo, te pongo otro ejemplo, en el Código Técnico de la Edificación, viendo que había muchas humedades, muchas condensaciones y había muchísimos problemas porque la misma gente no la sabía usar, y aparte tenía muchísimos elementos plásticos la casa, como las pinturas plásticas y todos los elementos de los cerramientos, pues lo que se ha hecho es obligar a todas las viviendas a tener huecos de aireación en todas las dependencias, cosa que desde nuestro punto de vista es absurdo, porque lo que hay que hacer es un buen diseño para que no tengas este tipo de problemas. Y entonces en este tipo de casas no existen estos problemas, entonces tienes que justificarlo para no tener que meter me refiero a que como hay un problema, lo que haces es, bueno, abrimos agujeros y que se ventile, lo que va en contra del gasto energético, porque si estamos haciendo edificios con elementos pasivos para que se calienten y para que gasten poca energía, luego si tenemos que meter motores y estar ventilando todo el edificio, al final estamos derrochando energía, cosa que yo pienso que posteriormente se unificarán todas estas normativas y irán un poco al fin, que es consumir el mínimo de energía posible, tanto renovable como no renovable. Porque todavía queda mucho, ¿no?, por hacer en cuanto a leyes y a normativas, sí, ¿no? Sí, se ha dado un primer paso, pero todavía se ha hablado muy poco, ¿no?, sobre este tema. Sí. Y luego, por ejemplo, temas como los campos electromagnéticos, la electrostática de los materiales, todo eso es un campo. Ahora se está mirando sobre todo el CO2 y el gasto y la carga energética, que se está empezando a mirar un poco, todavía no se mira demasiado, pero es un valor añadido porque se ve que cuanto menos gaste cualquier material en el proceso de la construcción de una vivienda, pues es mejor para todos, ¿no? No sé si tendréis datos, por ejemplo, en nuestro entorno, de en qué zonas se están construyendo a través de la bioconstrucción edificios. Mirando en la península ibérica, posiblemente Navarra el que más. Y la comunidad autónoma también, en segunda posición, en Euskadi el que más. Es cierto que hay otros lugares que están haciendo algunos detalles, algunas avanzadillas, pero nosotros desde nuestro punto de vista no merecen el calificativo de bioconstrucción, porque hacen algo, colocan placas solares y algunos le llaman casa ecológica, sin más.
Nosotros no. Sobre eso precisamente os quería preguntar, ¿no? Porque se habla mucho, ¿no? De edificios verdes, edificios ecológicos, pero al final, en el fondo es publicidad, ¿no? Mera publicidad, porque pues no cumplen los requisitos. La mayoría no cumplen, porque tú colocas dos placas solares, placa térmica para agua caliente, es un paso. Pero para de ahí a calificar que sea una casa ecológica o bioconstrucción, no. Por lo menos desde los criterios de bioconstrucción que establece GEA, pues avanzan mucho más, ¿no? Por lo menos la mayor parte de materiales que sean naturales, la mayor parte sean de la zona, que se apliquen los criterios de bioclimática que ha mencionado Silvia, o sea, calefacción solar pasiva, en verano que no se caliente tanto y en invierno apenas, o que no le haga falta tanto la aportación calorífica, etcétera, etcétera, ¿no? El problema es eso, que ahora el problema y la ventaja, porque por un lado es bueno y por otro lado es malo. Ahora está de moda todo lo verde, todo es sostenible. Si hay cualquier cosa no es sostenible, ya parece que no se puede vender. Por ejemplo, hace 10 años llamabas a cualquier fabricante o incluso hablabas con un ayuntamiento de que querías poner placas solares y bueno, tenías unas peleas, era imposible, no se podía porque iba en contra de la normativa, que no podías sobresalir ningún elemento. O sea, tenías unos obstáculos bestiales. Ahora, por otro lado, se han abierto las puertas, pero bueno, ahora todo el mundo vende que los yogures son bio, los petroleros son bio, todo es bio. Entonces, nosotros, por ejemplo, desde la Asociación GEA, nosotros sí tenemos una serie de valores y una serie de indicadores, ¿no? que te indican, es decir, lo que decía Josu, que porque tenga unas placas solares o porque tenga una cubierta vegetal, no indica que un edificio es verde. Hay que mirar la globalidad de todo el edificio y ver que en todo el proceso se ha seguido todos los criterios, sino simplemente es decir, pues este edificio tiene características, se ha hecho con Feng Shui, o simplemente se le ha mirado la geología, o se le ha mirado esto. Lo único que normalmente la gente que llega a ese tipo de edificios ya es gente que conoce del tema, entonces se dejan asesorar muy bien de si les falta alguna parcela que no conocen y son gente totalmente que confía pues en toda la información que llevamos y la verdad es que se hacen estudios muy completos en todos los niveles. No simplemente se pone una placa solar y ya está, ¿no? Eso es simplemente un edificio con una placa solar, nada más. Bueno, pues para decir este edificio, pues se ha hecho a través de la bioconstrucción. Habéis mencionado así algunos aspectos por encima, pero me gustaría saber exactamente, para decir que se trata de bioconstrucción, cuáles son los aspectos que tienen que cumplir. Pues en primer lugar siempre se suele hacer un estudio geobiológico, que es lo que hemos comentado así muy por encima, pero bueno, un estudio geobiológico viene un radiestesista para que la gente se haga una idea, es pues el zahorí antiguo. Existen también aparatos que te hacen lo mismo, pero bueno, es mucho más caro, entonces lo hacen gente especializada. Solemos a veces comprobar con varias personas si coincide, entonces vas allá, se hace el estudio geobiológico en la cual te miran las alteraciones que hay del lugar, te miran la redactividad, te miran hay una serie de líneas que son como meridianos que se llaman Harman y Currin, te lo estudian y te dicen, y se señala todo eso y se lleva a plano, si es un terreno, si es un edificio, porque también se puede rehabilitar, un piso, un edificio, lo que sea. Y se hace un estudio de ello y en función de eso no es recomendable que las personas, y hay muchos estudios científicos que lo demuestran, de que no es recomendable estar muchas horas, por ejemplo, en zonas de descanso. Es decir, por ejemplo, en una cama o en una escuela se han hecho estudios en los que se demuestran que en zonas patógenas los niños que pueden estar 8 horas al día en la escuela, pues pierden más atención, te cuesta más, o sea que estés media hora en una zona patógena no pasa nada, pero al final si se va acumulando, pues no te estés más cansado, puedes enfermar. Entonces en un principio sería un estudio geobiológico. Luego también sería un estudio bioclimático de si es un edificio de nueva planta, pues buscar las mejores orientaciones, estudiar los vientos, estudiar las precipitaciones, hacer un estudio completo para buscar el mejor edificio para ese lugar. Es decir, ese edificio en otro lugar no sería así. Y luego evidentemente se miran las necesidades de las personas, a ver lo que quieren o a ver lo que no quieren, ¿no?
Y luego también se haría el estudio, pues eso, de todos los materiales, de todo, a la hora de elegir todo tipo de materiales para que sean tanto para los constructores, para los moradores y luego para los futuros moradores, porque no hacemos no deberíamos hacer casas para 10 años. Normalmente los seguros decenales y todo son para 10 años, no. Las viviendas han de hacerse para nosotros, para nuestros hijos, para los hijos de los hijos o para la gente que venga. No tenemos que cambiar un poco esa visión consumista de hacemos una cosa para hoy y tiramos. No, todo lo contrario. Tenemos que hacer cosas que perduren y que sean, e incluso si se deberían de deshacer o demoler, que se podría volver a utilizar materiales, por ejemplo, como la celulosa insuflada que utilizamos, que es papel de periódico que no se ha vendido, porque por ejemplo si está vendido podría tener grasa, o ese papel de periódico que no se ha vendido, que se machaca, se le echa sales de boras y se introduce entre los muros, y luego si quieres volver a utilizarlo, lo cogerías, lo sacarías y lo podrías volver a utilizar. Curioso, la verdad, ese tipo de material, ¿no?, que se puede encontrar en una casa. Sí, y los materiales, hay novedades y cosas antiguas y se va intentando buscar, pues eso, buscar el equilibrio entre lo que existe de antes y lo nuevo. Sí, hoy día en medios de arquitectos se comenta que los edificios convencionales, lo que se construye hoy día, tienen una vida útil de 60 años, una media. Aparte de todos los problemas de consumo energético, de material, etcétera, cuando se derrumba ese edificio crea un problema medioambiental tremendo, porque hay todo tipo de materiales de todo tipo. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿vamos a llevar un vertedero? ¿Pero qué echamos? ¿Solo hormigón? No, echamos de todo. Aislamiento, pintura, antena, PVC, todo lo que se encuentra se va allá. Entonces planteamos desde el punto de vista de la bioconstrucción, es de que lo que ha comentado Silvia es de que si llegara a desmantelar un edificio construido con criterio de bioconstrucción o de algo de arquitectura popular, parte de ese edificio se puede reutilizar. Y por lo menos si no quieres utilizar, no crearía esos problemas medioambientales, ¿no?, como escombros. Si partimos de bioconstrucción, no crearía ese problema, ¿no? Por ejemplo, con el amianto, lo que ha pasado, lo que está pasando, que ahora para desmantelar hay un protocolo de desmantelación porque es un elemento que sabemos todo lo que es cancerígeno. Entonces, o por ejemplo, cuando ocurrió en las Torres Gemelas, que había una cantidad en el ambiente de esos materiales que intentamos evitar problemas futuros. Y por ejemplo, lo que ha comentado Josu del hormigón, ¿no?, que el hormigón antes se construía con madera, con otros elementos, y de repente le llegó el hormigón y fue el boom, y parece que la madera era de pobres y el hormigón era de ricos, ¿no? Y entonces todo el mundo, una casa de hormigón fuerte, pues la madera, y en edificios como el Escorial, muchísimos edificios llevan de más de 500 años y 600 años. Evidentemente la madera hay que cortarla bien, hay que tratarla bien, y tiene que estar seca y no tiene que tener un buen diseño para que no tenga problemas, pero la madera es una vez de que ha pasado su periodo de esto, ya es que no tiene ningún problema. Cosa que por ejemplo, con el parque inmobiliario que existe ahora, va a haber unos problemas está habiendo unos problemas de patologías que son terribles. Sí, estamos hablando de 60 años de vida útil. La arquitectura popular, aquí cerca tenemos edificios que tienen en torno a 500 años, algunos incluso más. Pero los primeros caseríos casi tienen 500 años y muchos edificios están ahí de pie, independientemente de que hay que restaurar o rehabilitar, ¿no? Si hay que derribar un edificio así, prácticamente no crea un escombro, puede reutilizar. Sí, además se reutiliza todo. Pero lo que tú decías, madera, si han durado 500 años, ¿dónde estamos? A lo mejor a veces, depende del diseño, dependiendo, más vale consumir más material o etcétera, pero eso hay que ver cómo, que si después va a durar cuando más tiempo pase. Pues yo recuerdo una vez que un entendido en la arquitectura popular que hablaba de que la construcción de caseríos no había sido sostenible. Yo no estoy de acuerdo con esa historia, ¿no? Que si un edificio tiene 400 años, o 500, o 300, que hay muchos aún, y la mayoría están casi intactos los edificios, independientemente de que han ido aumentando
etcétera. Pero sí, ¿qué edificio tan sostenible que eso si dura tantos años? Si la construcción actual teníamos que haberlo hecho 6 veces. Yo pongo un ejemplo, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que los edificios modernos diseñados con bioconstrucción van a durar 400 años. Sí, hay que tener muchas historias, ¿no? Pero yo creo que van a durar muchos más años. Y luego también tenemos que ver un poco pues que cada vez se tiene que compaginar los nuevos materiales con... Ahora, por ejemplo, hacer un edificio de piedra, pues en este momento actual no es muy sostenible, porque si cogemos piedra de una cantera que la vamos a destruir, pues uno de los principios de un material que sea sostenible es que sea renovable, es decir, la madera la podemos plantar y seguimos teniendo árboles, pero una cantera ya la destruimos y eso ya no vuelve a crecer, ¿no? Por ejemplo, un material que es muy interesante, que se está estudiando bastante en muchos sitios, es el cáñamo, que no hace falta ni plantar ni nada, sigue creciendo y sigue creciendo, dentro de poco va a ser el acero verde, ¿no? Entonces ya se están haciendo edificios incluso intentando con hormigón, intentar sustituir, porque cada vez el metal está subiendo más su precio, porque países como China, como India están cada vez necesitando más materiales, y cualquier decisión de países tan grandes como esos desestabiliza el mercado, ¿no? Como ha ocurrido con los metales. Entonces tenemos que se tiene que ir estudiando y, por ejemplo, pues en vez de utilizar tantos hormigones en las zonas verdes, pues llegó una época en la que todas las plazas eran duras en Barcelona, todo hormigón. Pues tenemos que volver un poco a que el suelo respire, a que la lluvia entre, a meter otros materiales, por ejemplo, es muy interesante, por ejemplo, la tierra comprimida, ¿no? Que es coger la tierra de tu mismo lugar, hacer tus ladrillos y construirte tu casa, en vez de traerte material, pues ya sea de Andalucía o de Alemania, de donde sea, ¿no? También hay que ver eso, lo purista que se sea en cada edificio y cada promotor, ¿no? Entonces, en función de eso hay una gama, pero bueno, por lo menos yo siempre recomiendo tener la información, y cuando tienes la información puedes decidir. Como vemos, hay muchísimos materiales, ¿no?, alternativos a los que se están utilizando en la actualidad. Hablabas de madera, hablabas de cáñamo. ¿Cuáles son esos otros materiales que tal vez no sean tan conocidos por la mayoría del público? Pues, por ejemplo, en aislantes hay muchos. Existe celulosa en placas, corcho, ¿no? corcho, lana de oveja, paja también, si es seco, depende, no en cualquier diseño, pero depende del diseño, se puede emplear. Se está ahora en el mundo muy alternativo, se está construyendo también con balas de paja. O sea, parece una tontería, pero eso depende, sobre todo en medios rurales es una solución que se puede construir muy bien aislado y muy barato, porque en materiales de la zona hay baratísima, ¿no? O sea, hay que ensayar, pero existe posibilidades. Y lo que decía Silvia, es cierto que construir una casa con piedra no es sostenible, pero como hay tantos derribos, se puede reutilizar esa piedra que podemos tener al lado, y que es baratísimo, no consume energía prácticamente, y existen posibilidades. Que se puso de moda eso del reciclaje, y yo pienso que siempre antes de reciclar hay que reutilizar. Que un elemento, por ejemplo, la bolsa de plástico, que se utilice solo una vez, no es nada sostenible. Lo que es sostenible es que una cosa se utilice muchísimas veces. Entonces hay que buscar eso. Reutilizar es una maravilla. En países del norte de Europa sí hay muchos mercados y grandes de segunda mano de todo, tanto de áridos, el hormigón que se utiliza se pica y se vuelve a vender, puertas. Aquí todavía se está empezando, no hay casi nada, pero bueno, en poco tiempo yo creo que se pondrá. Se va a actualizar. Sí. Se habla mucho sobre el PVC. ¿Realmente es tan malo como se ha dicho? Parece ser que sí. Nosotros no somos químicos, pero hay más que suficientes informes de que aseguran que es así. Y existe alternativa. O sea, nosotros no empleamos, Silvia ni yo, desde hace muchos años no empleamos nada de PVC. Existe alternativa. Igual no es una alternativa idónea todavía, pero es por lo menos no es tan agresivo el material que empleamos. En tubería, en vez de PVC se emplea polipropileno, polietileno, polibutilo, etcétera, ¿no?
aunque son derivados de petróleo, pero no son tan tóxicos como PVC. Aparte que tienen mucho más años de vida que PVC, que es otro factor, que consume menos energía. Y los gases que emiten cuando se quema, eso es muy peligroso. Entonces intentamos... Según los estudios, de que PVC tiene una vida de 1500 años. Dicen, posiblemente, no sé en qué se basarán para hacer estudio, posiblemente en estudio en el laboratorio. Eso hace pocos años se habló mucho de PVC, mucho. Y también sabemos que en algunas cosas, lo que decía Josu, que utilizamos a veces lo menos malo que hay en el mercado, porque a veces pues tienes que acabar las casas y hay, por ejemplo, en un elemento que yo me cubro las espaldas siempre es en las chimeneas, en los pasos, como utilizamos mucha madera, pues si tengo que colocar un elemento que no sea tan bioconstructivo, los caseríos siempre se queman por los rayos y por el fuego, entonces hay que hacerlo correctamente. Aparte de ese otro factor que no hemos mencionado, las pinturas y revestimientos, ¿no? Pinturas naturales existen en el mercado de muy buena calidad, que transpiran, porque la pintura convencional lleva, algunos hablan de hasta 100.000 sustancias tóxicas, ¿no? El mundo de la química es tan, y la mayoría de eso se emplea química muy dura. Entonces, yo recomiendo que aunque cualquier oyente quiera hacer algo en su casa, simplemente pintar, puede pintar con pintura natural y barnices naturales, ¿no? Pasa que eso, si antes tiene revestimiento o pintura tóxicas, tiene que preguntar al que venda a ver qué tipo de pintura tiene, porque hay que saber a ver si se adaptan o no. Claro, eso en un edificio nuevo, en una rehabilitación así fuerte es fácil. En un edificio donde tiene pintura, pues hay que consultar. Pero simplemente empleando pintura de barnices naturales, yo me atrevo a decir que un 25% de bioconstrucción lo ha hecho. Porque las pinturas son muy, muy, muy tóxicas. Y no transpiran porque son plastificantes. Tanto las pinturas como los tratamientos. Por ejemplo, en Alemania se está tendiendo a no colocar ningún tratamiento preventivo a la madera, cosa que aquí tenemos un miedo a los bichos, que las que metas en autoclaves, y si nos metemos ese tipo de madera en nuestra casa, está soltando ese tipo de elementos volátiles. Entonces, no es nada interesante. Entonces, por poner un ejemplo muy sencillo, es si te pones un guante de goma en la mano o te pones un chubasquero de estos de plástico que se ponía antes para correr la gente, pues no respiras, ¿no? Entonces tenemos edificios así, que por el exterior tenemos acabados con cemento y con muchos aditivos. Luego tenemos aislamientos que suelen ser de poliuretano, que no, por supuesto que no respira. Y luego en el interior tenemos elementos plásticos, es decir, tenemos cárceles y luego encima no ventilamos. Bueno, ahora con el nuevo código técnico por lo menos se va a poder ventilar. Pero estamos creando en el interior y no hemos hablado luego del mobiliario, que metemos melaninas, que están desprendiendo formaldehídos, todos los acabados en las casas de bioconstrucción entras y huele bien. No es que huele a cedro, huele a las pinturas, o sea, a limón. Me refiero que eso de que cuando entras a un sitio y te sientes bien o te sientes mal, pues ahí mismo lo sientes, porque es que además no es simplemente por los colores ni por los materiales, son por las formas, por todo, ¿no? Son casas que son agradables, ¿no? Tienen vida, es como que tienen duende, ¿no? Sí, tú hablabas de tratamiento de madera, ahora con el código anterior desde el año 98 cuando entró. Aquí si no tratas y si no certifica que está tratado, pero no son en Alemania, en toda Europa están quitando. Y hay países que tú tienes que demostrar que el protector de la madera tiene que demostrar que no tienen principios activos. O sea, hablando en un lenguaje que no lleve tóxicos. Tienes que demostrar. Y aquí tienes que hacer al revés. Tienes que demostrar que tienes principios activos, o sea, productos tóxicos, para que todos los bichos se escapen. ¿Y nosotros qué somos? Unos bichos, un poco más grandes, pero somos bichos. También a lo mejor no nos enteramos, pero nos mata en silencio, ¿no? Entonces un poco hay que aplicar sentido común, ¿no? Porque la arquitectura popular en todos los lugares y en todos los climas ha sabido adaptar con los medios, con los materiales de la zona. Y ahora que tenemos tanto, no sabemos adaptar.
O sea, es decir, hay que escuchar al lugar y observar y adaptar al clima, las necesidades, etcétera, ¿no? Estabais hablando de los materiales y ha salido el tema de los colores. ¿También eso lo tenéis en cuenta a la hora de construir con este criterio de bioconstrucción? Sí, intentamos hacer estudios de Feng Shui también en los edificios. Se tiene en cuenta, pues eso, a los habitantes de esa casa, porque una casa perfectamente diseñada, si venían otras personas, ya sería distinto porque la energía de esas personas es distinta. Entonces ya hacemos estudios de ello y les aconsejamos colocar esto en esta zona, y este color y esos colores, y la gente pues se quede encantada. Bueno, hemos hablado de colores, de materiales y nos faltan las técnicas de construcción, ¿no? ¿Qué técnicas de construcción se utilizan? A mí me gusta decir mucho lo que la arquitectura popular nos deja, ¿no? Lo que pasa es que hay que estar abierto a las nuevas técnicas, pero tenemos mucha enseñanza en la arquitectura popular. ¿Qué técnicas? ¿Qué podemos decir? Pues, por ejemplo, así, ejemplos así, lo que se hace es muy importante meter en un clima como este. Yo voy a hablar de este clima. Es importante meter la inercia dentro y aislarlo por fuera. Solemos colocar siempre, en lo convencional así no se hace, no solemos colocar el aislamiento, el abrigo por fuera, tanto para que en verano estemos a gusto como en invierno necesitemos poca calefacción. Los sistemas constructivos, pues por ejemplo, no solemos utilizar ni viguetas de hormigón ni forjados de hormigón, sino que suelen ser de maderas, oliverías de madera como vedillas cerámicas, o incluso, por ejemplo, en Cataluña están haciendo bastante con bóvedas, y también vamos a empezar a hacerlo también aquí, bóvedas que también se han hecho por aquí, pero que quedan, por ejemplo, una sala con una bóveda rebajada, pues es un espacio totalmente diferente a un forjado de hormigón que no te dice nada. Lo bueno de estas casas es que tampoco hay que decorarlas mucho porque ya están decoradas. Si les pones escaleras por ejemplo, las escaleras suelen ser o de madera o del estilo catalán, ¿no? Que suelen ser con bóveda tabicada, y son elementos tan bonitos que no necesitas ir a buscar cosas nuevas o cosas diferentes. Y luego, por ejemplo, la madera se utiliza bastante, tanto por la tradición de esta zona, de que a la gente le gusta ver la madera vista, y si no, también se pueden hacer con elementos utilizando menos madera, con cerchas más ligeras, y se cubre. Y materiales, pues por ejemplo intentamos huir, por ejemplo un tejado de pizarra, pues no es de esta zona, ¿no? Entonces, aparte de que muchas veces las normativas de las zonas no te dejan hacerlo, ¿no? Intentamos hacerlo, intentamos no, es que no te dejan hacer otras cosas, pero con elementos más o menos que sean de la tradición de esta zona. También hacemos casas modernas, totalmente modernas, que no hace falta que hagamos solo caseríos, ¿no? Pero bueno, según el lugar donde esté y las características que tenga, se puede hacer de una forma o de otra. Luego también continuamente estamos introduciendo elementos diferentes. Por ejemplo, el tema aquí, por ejemplo, llueve mucho y no se valora mucho, por ejemplo, reciclar las aguas, utilizar las aguas grises, por ejemplo, los váteres, o clorarlas, o utilizar otro tipo de sistemas para que tengamos un agua con cierta calidad. Y eso cada vez lo estamos introduciendo más, o sea que siempre estamos intentando que el edificio sea lo más sostenible posible y que la calidad de todos los elementos que entran y que salen, es decir, que salgan el mínimo posible en todos los edificios. Y claro, para que se construyan este tipo de edificios necesitamos profesionales. ¿Hay muchos profesionales que sepan trabajar la bioconstrucción? No tantos como a mí me gustaría, ¿no? Sí la hay, sobre todo hay bastantes arquitectos y arquitectas y aparejadores, pero constructores no tantos, que es más, hay que dedicar mucha más energía mental sobre todo, ¿no? Y hay que tener la mente muy abierta para ir constantemente adaptando y evolucionando. Esa es mi experiencia y esa es mi visión, ¿no? Yo recuerdo que en el año 90 creamos la Asociación de Estudios Geológicos, GEA, que recuerdo que en una de esas reuniones vino un alemán, profesor Lotz, que nos iba a hablar de bioconstrucción, y estuvo todo un día hablando de eso. Estábamos 100 y pico personas, ¿no? Recuerdo perfectamente.
Y uno le pregunta, bueno, ¿y qué queréis que hable? Y uno dice, bueno, háblanos de tu casa. Yo recuerdo que no llegó a hablar ni siquiera de toda su estructura, ¿no? Todo el mundo preguntando, no le dejamos que avanzara, ¿no? Recuerdo, ¿no? Estábamos 100 y pico de eso, pues habría unos 40 personas, eran arquitectos y aparejadores, algunos constructores como yo, otros cuantos aficionados vinculados a la geología, etcétera, ¿no? Muchos de ellos siguen trabajando profesionalmente aplicando estos criterios, otros desaparecieron, pero cada día está surgiendo más gente, ¿no? Pero profesionales de aplicación, constructores, gremios, sí hay, pero no tanto como hace falta. O sea, no damos abasto. Y nos gustaría, porque el profesional, aparte de lo técnico, el profesional que está puede hacer mucho. Porque a veces el cliente, pues igual ha contratado a un arquitecto convencional y quiere que se le ayude. Y si se encuentra con gremios que no controlan, pues dicen que lo hacen y vete a saber qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos. Por lo menos yo, que conmigo soy muy exigente, me gustaría que hubiera más gente dedicada a esto, ¿no? Porque tenemos mucha labor que hacer los profesionales. Yo quería comentar que, como soy la coordinadora de la Euskal Herria de GEA, quería comentar que solemos hacer reuniones cada 3 meses y solemos visitar una casa que esté construyéndose, una casa o un edificio que se esté construyendo con estos criterios. Sí, construyendo, rehabilitando. Por ejemplo, la última vez fue en Usurbil, que estuvimos visitando un centro de día, y la próxima será en Murúa, será el 14 de junio, y se va a hablar sobre geobiología. Se suelen hablar de diferentes temas, pues un día de las pinturas, otro de la cal, otras estructuras de madera. Y si quiere alguien, quieres te doy mi teléfono, que me llame las mañanas y le diré pues cómo contactar, y son estos abiertas y puede cualquier persona. Pues van técnicos, personas que le interesa este mundo, y ya está. Mi teléfono es 943 69 28 68. Entonces ahí le daremos la información para, por ejemplo, aunque no pueda ir, pues le metemos en la base de datos y le mandamos a las siguientes convocatorias. Y es que los objetivos, ¿no?, de vuestra Asociación de Estudios Geobiológicos GEA es un poco también eso, ¿no?, informar a la gente, ¿no?, y que conozcan un poco qué es la bioconstrucción. La bioconstrucción, geología, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ya para ir finalizando, me gustaría que me comentaseis hacia dónde se dirige la bioconstrucción. ¿Qué futuro le veis? Si le veis un futuro prometedor ya inmediato o si va a hacer falta bastante tiempo, y cuáles son las últimas novedades en este campo. Yo creo que está siendo exponencial. En un principio se hacía en unas poquitas casas, cada vez se hacen más, y bueno, ahora ya se está metiendo ya más. Por ejemplo, hasta ahora no se hacían bloques con ese tipo de criterios, ahora se están empezando a hacer bloques con no va a ser un gran boom, pero bueno, porque la gente que se lo hace es gente muy concienciada y no hay tanta gente, pero bueno. Yo soy de la opinión de Silvia a corto o medio plazo, pero a largo plazo tiene mucho por generar la bioconstrucción, sea por decreto o sea por el problema medioambiental, sea por el problema energético, a la fuerza se va a aplicar, ¿no? Y repito, la clave tiene la Agenda 21 local, ¿no? Ahí tienen herramientas disponibles para aplicar, porque los ayuntamientos van a decir, pero muy poco lo hacen, y menos en sus edificios, salvo excepciones que se pueden contar, ¿no? Y luego también los promotores tienen mucho que decir, porque si alguien viene pidiendo, como es mi caso, te vienen pidiendo, quiero hacer una casa pasiva, pues la tienes que hacer, y hacer edificios. También ahora estoy haciendo un edificio con energía cero. Entonces, la gente tenemos mucho poder, o sea, podemos hacer muchas cosas. Entonces, solo es dirigirnos y poco a poco cambiarlo. El consumidor también tiene que exigir. El consumidor también tiene el llave, ¿no? Si el consumidor dice, no, cada vez va más gente pidiendo, entonces, claro, si el promotor, un comprador potencial, no le compra porque no ha aplicado ciertos criterios mínimos, no le compra. Entonces, el usuario también tiene mucho que decir. Pero yo lo que recomiendo a todo el mundo es que se informe bien, porque muchas veces te venden gato por bien, y ahora te venden casas bioclimáticas por todas partes. Que la gente se informe un poco de qué es esto, de qué es la bioconstrucción, de qué es la bioclimática, dónde acaba una, dónde empieza otra, para que
para que la gente luego no salga desengañada de este tipo de cosas. Bueno, pues esperamos que así sea y la bioconstrucción sea una realidad pues dentro de poco tiempo. Bueno, hemos tenido con nosotros a Silvia Ortiz de Elguea, que es arquitecta y lleva más de 10 años en el mundo de la bioconstrucción, como hemos comentado antes. Silvia, muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros. A ti. Y también hemos tenido a Josu Jauregui, que es bioconstructor pionero en Euskal Herria. Josu, eskerrik asko. Agur, eskerrik asko. Y antes de finalizar, recordaros que tenéis dos formas para poneros en contacto con nosotros. Está la página web de Eusko Ikaskuntza, que son las www.eusko-ikaskuntza.org, y nuestro correo electrónico euskoikaskuntza@herri-irratia.com. Hasta la semana que viene. Agur.